Muy buen día, mi nombre es Luis Hernández, soy de la modalidad de Ingeniería en Sistemas, mi documento, y vamos a resolver el problema 3 del paso 6 del momento final. Entonces tenemos que en el problema 3 nos dice, una oficina de seguros ha reunido datos concernientes a los accidentes de tránsito ocurridos en el área metropolitana de Bogotá. En fin, lo que nos dice es que necesitamos saber que por cada conductor se toman los siguientes datos: año de nacimiento, el sexo, ya sea masculino o femenino, con opciones de 1 y de 2, registro del carro, 1 para Bogotá y 2 para otras ciudades, y desarrollar la solución los siguientes puntos. Primero, un porcentaje de conductores menores de 30 años, porcentaje de conductores del sexo masculino y femenino, masculinos con edades entre 2 y 30 y conductores cuyos carros estén registrados fuera de Bogotá. Tenemos el código por acá. Un momento. Entonces tenemos, asigné unas cuantas variables al principio, un float que se llame US para que sea la cantidad de usuarios, unos enteros que sería el sexo, el registro del auto y el año de nacimiento. Aparte tengo el otro float con variables definidas en cero, que sería el M30, significa menores de 30, TH, total de hombres, total de mujeres, MM, que significa... no recuerdo bien, creo que significa... MM lo utilicé para menores masculinos, sí. Y el FB, que significa fuera de Bogotá. Ok, ahora que tengo todo claro, tenemos que tener lo primero, la consola. Mandamos un mensaje: bienvenido a la gerencia de tránsito. A continuación digita el número de usuario que desea evaluar. Esa variable se va a ingresar en la variable float con un convertidor, float.parse console.readline. Después tenemos, pues, iniciando proceso, un poco de relleno de código solo para que se vea un poquito más estético, y utilizamos un for. El for se va a repetir las veces necesarias que se introduzcan como los usuarios. Por ejemplo, la i, o sea, el for se va a repetir, perdón, tantas veces hasta que llegue el número de usuarios, es decir, hasta la variable us, y más para que vaya contando. Entonces tenemos, digita el año de nacimiento, se va a guardar en la variable AN, el registro, perdón, el sexo y el registro del auto, y en ese orden. Aparte de eso, dentro del for vamos a tener unos if que los utilizaremos para conteo, es decir, el año de nacimiento, si es mayor que 1992, será que sea menor de 30 años. Por lo tanto, se le va a sumar 1 al M30, la variable M30, que como vemos está en 0 desde el principio. Después tenemos que si el sexo es femenino, se va a sumar 1 en la variable de total mujeres. Si no, se va a sumar 1 en la variable de total hombres. Aparte, aquí tenemos un if que tiene tres condicionales juntos. Sería que sea menor o igual, perdón, mayor o igual a 1992 y menor o igual al 2010. Es decir, que tenga una edad entre los 12 y los 30 años. Y aparte, que el sexo sea igual a 2, o sea, masculino. Ahí se va a poner menores masculinos o un número masculino, cosas así. Aparte, vamos a tener el if del R, que sería el registro, que sea el 2 para que sean los registros fuera de Bogotá. Y aquí tenemos, bueno, una línea de consola que dice resultados, y aquí tenemos el proceso un poco más directo. Sería el, el proceso: por ciento de los usuarios son menores de 30 años. Es decir, aquí dice el el porcentaje de los usuarios se va a calcular de la siguiente forma: el M30, que va a ser, por ejemplo, si se registran 5 usuarios que sean menores de 30 años, aquí va a haber, esta variable va a valer 5. Por lo tanto, 5 por 100 va a ser 500, entre el número de usuarios, que será 5 de nuevo, sería 100%. El número de usuarios, el 100% de los usuarios sería de menores de 30 años. Y así igualmente con diferentes procesos. Ahora vamos a hacer una prueba rápida de cómo se vería el programa. Ok, vamos a hacerlo con 5.
Y vamos a decir, dice, dijiste el año de nacimiento. El primero va a estar en el 1992. Este sería masculino. Y este sería en otra ciudad. Vamos a poner otro que sea el 2003, sería femenino. Y este sería en Bogotá. 1985, masculino. Otra ciudad. 1993, masculino. Bogotá. Y 2005. Puse 205, eso fue un error mío, perdón. Femenino y otra ciudad. Por lo tanto dice, el 40% de los usuarios son menores de 30 años. En realidad sería el 60, pero me equivoqué cuando puse aquí 205. Mujeres son el 40% porque solo hubieron 2 femeninas. Y el resto, que serían el 60%, serían 2 hombres. El porcentaje de conductores masculinos entre 12 y 30 años es del 40%. Y el 60% de los conductores tienen carros registrados fuera de Bogotá. Es decir, que de estos 5, 3 tienen los carros registrados fuera de Bogotá. Y lo vamos a comprobar de la siguiente forma. Este dice, otras ciudades, Bogotá, 1. Entonces aquí tenemos otras ciudades, Bogotá, tenemos 1 en otras ciudades. Aquí tenemos 2 en otras ciudades. Aquí tenemos, ¿dónde está? 3 en otras ciudades. De 5, 3 sería el 60%. Muchas gracias.